Bueno, buenas noches a todos y la gente que ya está y que se va incorporando. Les quiero comentar qué es lo que vamos a ver hoy. Como ustedes, aquellos que vienen siguiendo andamiajes de hace tiempo, van viendo que estamos como pivoteando en la obra de Félix Pierre Guattari. Hemos trabajado sobre todo la parte del medio, es decir, la parte de Guattari junto con Deleuze. Con esto ustedes ya saben, Antiedipo, Mil Mesetas, texto sobre Kafka, alguno más que me olvido, y el texto final, escrito en conjunto, de Guattari y Deleuze, que es la filosofía. Luego tenemos la producción, que tiene Guattari el solo, pero ya con la marca de Deleuze, ya atravesado por ese encuentro, y en estos momentos, desde que hemos empezado el año prácticamente, nos hemos centrado en la primera obra, en lo primero que hizo Guattari. Esto es una producción que va más o menos del año 50 y pico, 55, un Guattari muy jovencito, 25, 26 años aproximadamente. Él nació en el 30, hasta, les diría, el año 70, 69. Discúlpenme la falta de precisión, pero es las ideas lo que me importan, más allá de la cuestión matemática y exacta. Pero el primer bloque sería Guattari trabajando en la clínica Laborde. Esto es importante porque es un Guattari confrontado con la locura, si se quiere, con aquellos marginales, con aquellos que la sociedad ha apartado, pero también con un abordaje muy particular de esos llamados, entre comillas, locos, donde podríamos poner todo, neurosis graves, lo que ustedes quieran. Pero esa marca particular, en este caso, donde estamos haciendo hincapié ahora, tiene que ver con el encuentro con Jean Uri. Esto lo habíamos trabajado, fundador y director de esta clínica Laborde, y no debo olvidar, heredero también de todo lo que Tosquelles, psiquiatra catalán, había hecho antes en Santa Albán. Entonces hay toda una línea, de una manera muy particular, de pensar, más que la locura, aquello que desborda de lo social, aquello que no queda incluido en lo social, todo aquello que derrama y que entonces en su momento, ustedes sabrán por la historia de la locura hecha por Foucault, eran encarcelados, apartados, juntos todos en una misma cárcel quizás, donde quedaban completamente apartados. Bueno, acá comienzan como nuevos entendimientos respecto de estos marginales, en el sentido de la sociedad, ¿sí? Estas formas otras de transitar lo social, clínica Laborde, es lo que me importa señalar hoy, y lo interesante es que desde allí también, desde esa clínica Laborde, desde ese encuentro con Jean-Louis, hay también una línea que conecta con Jacques Lacan, Lacan en castellano, ¿no? Eh, Puesto que toda la gente que allí trabaja, o la gran mayoría, comienzan a asistir a los seminarios que está dando Lacan en París. Particularmente en ese entonces, yo creo que todavía estaba en Santana. Pero entonces, esta es la línea: psicoanálisis, psicoterapia institucional, cierto abordaje de la locura. Estamos todavía en el momento en que el encuentro entre Guattari y Deleuze no se ha producido, pero está casi por producirse. Al mismo tiempo, habíamos visto las particularidades de Guattari como una especie de coincidencia en choque, en cortocircuito, pero al mismo tiempo en unidad. Eso es algo oximorónico, paradojal, de un militante atravesando ciertos partidos de la izquierda, criticándolos también, y vamos a ver hoy algunas de estas cuestiones, cómo le ha costado estas críticas, con alguien interesado también entonces en el psicoanálisis, pero atravesando lo social. Que esto me parece muy, muy importante porque me parece que en nuestras formaciones o deformaciones, según quieran verlo, eh, hemos caído muy sobre la idea de un psicoanálisis individual, donde de lo que se trata es del complejo de Edipo, lo que se juega está dentro de esa estructura edípica, y como pudimos ir viendo en las últimas reuniones, lo social, la salida de ese, llamémosle capullo edípico,
creo que en 1000 mesetas, o sí, en 1000 mesetas, hablan del tampón edípico. Sacado ese tampón edípico, se confronta uno con lo social, y yo les diría que creo que en Guattari hay casi mayor importancia desde el punto de vista traumático de este encuentro con lo social. Como que en esta salida de ese adentro familiar, con todas las críticas que le van a hacer, particularmente a la familia en el segundo capítulo del texto Antiedipo, que hablan del familiarismo, psicoanálisis, la familia sagrada y los problemas que esto trae. No obstante, la salida, ese choque con lo social, es evidentemente traumático para Guattari o a los ojos de Guattari. Y quizás tan importante o más, esto al menos es en mi lectura, a los ojos de él, esta salida. El texto que vamos a ver hoy, prefiero apurarme para que el tiempo nos dé, se llama El grupo y la persona. Y tiene como una especie de paréntesis, ya puedes ir tomando el texto para leerlo. eh, Vamos a escuchar un Guattari que escribe, pero que parece que estuviera hablando. Y creo que para aquellos que están siguiendo la idea o los textos de Guattari o aquello que él ha pensado, es bastante fértil poder ver un Guattari puro que está hablando a pesar de haber estado escribiendo. Lo que está entre paréntesis, el grupo y la persona, es ¿cómo decir? ¿Cómo lo han traducido en castellano? El grupo y la persona, balance de Bueno, Silvana. balance desilvanado estaría bien, sería deshilachado. Es un balance medio incoherente que él está haciendo en este reporte que, si no recuerdo mal, Estela, fíjate abajito, abajo en pie de página, es en la clínica Quiere Laborde. decir que es el informe sobre una exposición oral que él hizo en Laborde en 1966. Por eso es tan coloquial. Claro, es bien coloquial. Bueno, vamos a escuchar la Estela. Yo, como ustedes ya saben, la voy a ir interrumpiendo en base a los aportes o los señalamientos que se puede llegar a hacer. Tomar la palabra, después de tantos otros, sobre el tema de la cuestión social, de la responsabilidad de los individuos, de los militantes, de los grupos, etc., provoca enseguida una especie de inhibición. El campo está minado. Escudados en sus posiciones militantes, una multitud de interlocutores potenciales preguntan: ¿con qué Eh, derecho? En francés es bouguette, lo que quiere decir acechan, te acechan. O sea, es un Guattari que está hablando, diciendo que un montón de situaciones que él va a poner, sin embargo, medio lo inhiben porque se siente acechado. Interpelado. Interpelado también está bueno. Como que Les habrá pasado quizás cuando tienen que intervenir en algún congreso, en algún coloquio, el sentir esas miradas que, más allá del fantasma individual de cada uno, hay algo del orden de, che, ¿me puedo animar a decir lo que pienso? O más vale digo y repito lo que ya está escrito. ¿Hasta dónde puedo decir eso que sale de mi pensamiento versus lo que ya está estipulado casi como una verdad religiosa? entonces esos interlocutores potenciales preguntan: ¿con qué derecho? ¿Por qué se mete en lo que no es de su incumbencia? ¿A dónde quiere llevarnos? Por su lado, los universitarios profesionales están ahí para recordarnos la modestia, para imponer una restricción sistemática a todo tratamiento, aunque sea poco ambicioso, de los problemas. Fíjense, para imponer, Ariel, me parece que te tenés que mutear, ¿eh? No sé Porque me parece que se filtró algo. Ahí se va a Perdón, sí, mutear Ariel. estornudé, qué raro. Muteate, no, muteate ahora. qué no. Ahí está, listo. Fíjense lo que dice, ¿no? Para imponer una restricción sistemática a cualquier manera de abordar un poco ambiciosa estos problemas. ¿Qué está diciendo? Algo que para mí nos toca a todos Sí. nosotros. Cuando queremos volar un poquito, ¿y vos quién sos? ¿Dónde lo leíste? Alguna vez me pasó, ¿y esto quién lo dice? Y quedarme medio en ascuas diciendo, creo que fue con Guido Goffé. Se me ocurrió a mí.
como si tuviéramos cierta vergüenza. Y les digo esto para señalarlo en el sentido de lo que son los fantasmas de grupo, sobre todo de grupos sujetados, donde salirse de eso que se espera de uno no es una tarea sencilla. ¿Mm? Tal. Incluso no necesariamente ambicioso, sino responsable. Espera, el tratamiento que se le da a los problemas, ¿no? Que no sea necesariamente ambicioso, sino responsable el tratamiento. Se estudiará, por ejemplo, tal o cual texto de Marx o de Freud, se lo estudiará en profundidad, se lo situará en el movimiento general de la obra y de la época, pero muy raros serán quienes acepten proseguir el examen hasta sus consecuencias ¿Se dan actuales. cuenta el punto? Todo aquello que avanza un poquito más de lo que podríamos llamar un saber ya aceptado, colonizado, todo aquel que experimente una línea de fuga, ahí se va a meter en problemas. Entonces, muy raros serán quienes acepten proseguir el examen hasta sus consecuencias actuales, en sus implicaciones, por ejemplo, en relación con la evolución del imperialismo y de los países del tercer mundo, o de tal o cual modo de pensamiento actual, etc. Bueno, A Estela ni a Eduardo. Europa, Allá. Se ¿digo? congelaron un momento, Ah, ¿no? Sí, sí, dice que ¿va? está, viste que decía. Decía, lo voy a repetir porque no sé si se congeló solo en Omar o en los demás. Que uno encuentra un Guattari muy preocupado por lo que está pasando en América Latina, una cantidad enorme de viajes a Brasil, también a Estados Unidos, a la zona de Baton Rouge, que es una zona también francesa, es cierto, pero donde él iba a hablar, y a América Latina, al decir Brasil, por supuesto. Entiendo que también estuvo en México. No vine a Argentina porque en esa época, 70, acá estábamos en dictadura. Entonces decide no venir acá. Pero está preocupado, y les decía, al menos es mi hipótesis, porque veía una Europa desgastada desde el punto de vista del pensamiento. Una suerte de pensamiento que yo diría nacionalista, tomado por los territorios. Entonces él viene acá, misma cosa le pasó a Lacan, misma cosa le pasa a Lacan, porque cuando Lacan va a Caracas dice, me doy cuenta que acá en América me han leído mejor, me han entendido mejor que en Francia, dado que en Francia, decía Lacan, mi persona hace de pantalla. Y cuando dice mi persona hace de pantalla, es lo francés, lo parisino. Cómo se vestía Lacan, qué hacía Lacan, y no qué decía Lacan. Bueno, creo que algo de esto como expectativa le pasaba a Guattari en este encuentro con América Latina. Por eso habla de lo que sería el tercer mundo. Recordemos que con Guattari al final vamos a llegar a tres ecologías y vamos a llegar a la ecosofía. Es un pensamiento realmente enorme, el pensamiento de Pierre Félix Guattari o Félix Pierre Guattari. Todo un recorrido enorme que yo no encuentro que haya estado, por ejemplo, en Lacan, aunque tenía preocupaciones por lo colectivo Lacan, y vamos a ver luego que Freud también. Dale, vamos a avanzar. En diferentes lugares y circunstancias he anticipado algunas cosas. Por ejemplo, hablé de los elementos de aceptación del superyo, de la capacidad de los grupos sometidos de dar su pleno Bueno, efecto. grupos sometidos es grupos sujetos, grupos Ah, sujetados. Para eh, quienes o es la primera vez, yo estoy siguiéndolo en francés y Estela está leyendo el texto en castellano. Por eso por ahí la traducción a veces no me gusta e intervengo porque la noción de grupo sujeto es un concepto en Guattari. Si bien es cierto que es sometido, pero grupo sujeto es todavía más perfecto. Sí. Bueno, entonces cuando habla de las circunstancias, anticipó algunas cosas, dice, por ejemplo, hablé de los elementos de aceptación del superyo, de la capacidad de los grupos sujetados
de dar su pleno efecto al super-yo individual. Intenté proponer protocolos de análisis institucional buscando aliviar la presión de esa tenaza con mayor o menor éxito. Hoy desearía agregar algo, pero de nuevo, esta inhibición. ¿Cómo tomarla? Tratar de que se exprese a medida que las ideas vayan viniendo. He aquí un primer interrogante. ¿Qué es lo que puede hacerles esto? Digo hacerles porque es hacer guión les, ¿sí? Se incluye y los incluye. ¿Tengo verdaderamente necesidad de exponer de nuevo? ¿De exponerme? Vieron que es cierto cuando uno toma por ahí la palabra, que uno siente que se sale del lugar, que no es solo que expongo, que de alguna forma me expongo. Este es un punto, no me quiero detener mucho porque es muy rica la lectura que se puede hacer, pero la construcción de grupos donde se pueda dialogar en forma amigable es absolutamente indispensable, porque entonces formamos no un grupo sujeto, sino un sujeto de grupo, donde lo que nos reúne es un tema en común, pero sin perder la singularidad de cada uno, donde se construye ya otro tipo de interlocución. Porque al contrario, Sensu, cuando mm, hablo con gente que ni bien empiezo a hablar, ya empieza a mover la cabeza diciendo que no, o que Freud no dijo eso, o que te interrogan, ¿y dónde lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? ¿Qué traducción? Y entonces ya ni dan ganas de hablar, ni dan ganas de hablar. Y eso lo que tiene de malo es que, entre otras cosas, que impide la creatividad, el perderse en lo que uno está diciendo, el dejarse llevar en lo que uno está diciendo. Mm, La gente, en los grupos que conocí, con los cuales polemicé, siguen en sus asuntos y se preocupan bien poco de esta cuestión del análisis institucional. La historia sigue su curso. Los grupos tienen una tendencia a moverse según una rutina hasta que los obstáculos externos o internos modifican de un modo o de otro su trayectoria. Imagínense un grupo, por ejemplo, una escuela analítica, que se mueva por una rutina, hasta que no choca con algo, pueden pasar años, repitiendo siempre lo mismo. Y cada miembro de esa escuela repitiendo también lo mismo, chocando contra esos límites. Esto es lo que está diciendo. Y esto para mí es la dificultad. Y creo que en esto, que permite abrir un poco la forma de pensar, es que Guattari propone la noción de análisis institucional. Él no prefiere tanto el término psicoterapia institucional como análisis institucional. Es decir, ¿qué posibilidad tiene un grupo de progreso en el sentido del pensamiento si es un grupo cerrado que busca la identidad en base a la repetición? ¿Qué posibilidad tendría de dar un paso? ¿Cómo se hace? Por eso es que él piensa que lo que hay que analizar, en todo caso, es la institución donde uno está, porque eso permite o impide. Esta es la apuesta de Guattari en este tiempo. Pero por otra parte, esto no es completamente exacto. Los grupos militantes con los cuales seguí vinculado, los grupos de terapia institucional y los de la, Federación de Grupos de Estudio e Investigación Institucional, que tiene una sigla imposible de decir, FGELI. claro, no fueron insensibles a esta temática. Sencillamente la toman por lo que es en definitiva ciertas ideas sacadas de aquí y de allá de Marx, de Freud, de Lacan, de la crítica trotskista, etc. Algunos piensan incluso que hay ya demasiadas cosas como para que se les agreguen otras. Perdón, esto Sí. también es importante, porque es una de las críticas, ¿no? Con todo lo que hay que leer, vos traes más cosas. No, pero porque releen y la verdad que Bueno, está muy bien. Si es yo alguna vez como dije, leer el diario, el mismo diario todos y los bueno, días. Es como que, ¿qué se hace con la y Biblia? bueno, hay gente que le ¿Qué se gusta. hace con la Biblia? Bueno. Claro, es llevar el psicoanálisis a Biblia. De hecho, los primeros tomos de Freud eran la edición Biblia. Para quienes tenemos alguna edad, recordamos los tomitos editados en forma de Biblia. Qué cosas más cercanas que una religión. Pero entonces, ¿cómo salir de ahí? Quedas condenado a repetir, a repetir, a repetir. Da. Em,
Bueno, tengo que repetir antes. Algunos piensan incluso que hay ya demasiadas cosas como para que se les agreguen otras. El tiempo del metabolismo de esas pocas ideas daría una conveniente libertad para otras reflexiones. Pero se me ocurre que, muy por el contrario, estos temas no están suficientemente elaborados y corremos el peligro de dilapidar y comprometer los esfuerzos. Patoguear, que es chapotear, que me parece también interesante. Deja, sigue leyendo. No, pero que no sé dónde. Pablo que se va. ¿Cuál es Pero la me vino la idea, diferencia? porque se me ocurre Se que me ocurre que, muy por el contrario, estos temas no están suficientemente elaborados y corremos el peligro de dilapidar. chapotear, ¿Qué tiene que ver? y chapotear y estar avanzando ahí en el mismo lugar, en vez de dilapidar. Dilapidar es otra cosa. Y porque pusieron dilapidar en castellano, no sé por qué. Y comprometer nuestros esfuerzos de reflexión colectiva, dejándonos dispersar por las corrientes de pensamiento de inspiración psicosociológica o permitiendo que nos atrapen las exigencias superyoicas de los grupos militantes puros y duros. Exigencia superyoicas claro. de los grupos. Está bueno. Muy bueno. Un perseguidor puro y duro, Luis Althusser. Esto es lo que dice él, entonces, que está entre Lo que dice Althusser. comillas. Sí. La Casi avanzamos. Toda lucha. Igual Toda sigue lucha, siendo, toda lucha de sigue clases. siendo, Sí, lo mismo, pero Althusser. así ganamos tiempo. Toda la lucha de clases puede a veces resumirse en la lucha por una palabra o contra una palabra. ¿Vieron las palabras? La importancia es bien. cierto. Claro, se toma un sintagma, se lo cristaliza y eso es lo que da identidad a un grupo. Entonces lo que está diciendo Althusser, que todas las luchas de clase pueden resumirse a una lucha entre palabras. Y si se quiere, de dos palabras. Algunas palabras luchan entre ellas como enemigos. Otras palabras dan lugar a un equívoco, la apuesta por una batalla decisiva pero indecisa. Es una advertencia a los aficionados. Sin embargo, me gustaría decir las cosas según me vengan a la cabeza, sin tantas precauciones, pero ya estoy prevenido. Sin saberlo, los problemas de la lucha de clases me acechan en la esquina, tanto más cuanto que los intelectuales no tienen lo que Althusser llama el instinto de clase. De modo que la lucha de clases podría reducirse a un enfrentamiento de clases, de expresiones. De palabras, sería, pero ponen expresiones ahí. La de las clases y de la burguesía. ¿Es en verdad tan grave decir cualquier cosa? Un grupo trotskista me hace el honor de dedicarme más de la mitad de las 16 páginas de una de sus publicaciones para denunciar con vehemencia mis elucubraciones sobre la subjetividad de grupo. O sea que tenemos un Guattari joven, en este momento no más de 30 y pico de años, diciéndonos, interpelado, pero no, escucha, ahora van a ver de qué forma. Hay un texto, un librito, una novela debe ser de Pascal Quignard, Morir por pensar. Bueno, es esto. Bueno, Sócrates, si queremos ir al siglo V a.C., ¿no? Que tiene que morir por pensar y hacer pensar. A veces yo cuando leía, bueno, la valentía de Freud, de Lacan, no importa de quién, y yo pensaba, qué exageración, porque qué valentía habría en decir lo que uno piensa. Pero conforme pasa el tiempo me doy cuenta que sí. Realmente es un riesgo hablar y sostener un discurso cuando se corre de cierta línea. Pero es una paradoja, porque el psicoanálisis fue en sí mismo una subversión. Entonces, ¿cómo puede ser que aquellos que subversionan impidan la subversión de la subversión? A mí me recuerda cuando decían los surrealistas que Dalí ya era demasiado, que una cosa era ser un poco surrealista y otra cosa era ser tan surrealista. Entonces, Dalí escandalizaba a los surrealistas. Por ejemplo, pintando un cuadro que se llama El Gran Masturbador. Era demasiado. Porque también tenían un límite. Claro, tenían un límite. Pero ¿cómo las escuelas de psicoanálisis pueden tener un límite? Al pensamiento. ¿Acaso eso no va luego a tener un límite en la clínica? Clínica que es de lo diverso y de lo singular. Es decir, que no tiene límite entonces.
Porque si ponemos un límite, agrupamos en clases. Y si agrupamos en clases, nuestra escucha quedaría entonces encasillada casi como la de un psiquiatra. ¿Cómo poder haber un límite ahí? ¿Cómo una escuela le propondría a sus miembros límites al pensamiento? No importa qué escuela sea, sin correr el riesgo de devenir una iglesia, que entonces no tiene más remedio que la oración. Esto es la repetición de lo mismo permanentemente. Sin contar que la oración lo que hace es dormir, hipnotizar. Vamos un poquito más. Me sentí deshecho bajo sus acusaciones, el grupo trotskista, ¿no? Pequeño burgués, idealista, Pequeño burgués, idealista, impenitente, elemento irresponsable. Tus herejías... Está. Bueno, ella, yo sé por qué ella se queda, bueno, no, la no anticipo. importa. No, pero no voy por ese lado. Sí. Ok. Herejías era también lo que decían de Lacan. Ella igual va por otro lado. En algún momento, heresí, RSI, real, simbólico, imaginario. Esa era la herejía de Lacan. ¿Sí? Bueno, acá hay un Guattari diciendo mis herejías. Tus herejías teóricas amenazan engañar a los buenos militantes. Se me compara con Henri de Man, es decir, un colaborador de los nazis, condenado a trabajos forzados por, ¿qué dice? No sé. Por contumaz. Por contumaz después de la guerra. ¿Para qué seguir? Si quieren, yo no tengo, por ahí no hay mucho tiempo, pero quizás sea. Era todo un personaje, era un belga, ¿Quién entonces? Henri de Man, que termina siendo condenado y casi puesto al lado de los colaboradores de los nazis. Imagínense que eso en la Europa de posguerra era terrible. Era ser un sujeto completamente amoral e inmoral. Fíjense que está diciendo, me comparan con esto. Me comparan casi con un colaborador de los nazis, los grupos a los cuales yo hablo, y les reformulo la idea de grupo. Por eso el texto se llama grupo y persona. La idea de lo que es un grupo para Guattari es absolutamente original. Yo no la he visto en ningún lado. Es absolutamente original. Y eso provocaba choques con ciertos grupos militantes, porque él decía, no sean grupos sujetos, tengamos un sujeto de grupo. Pasa que la revolución precisa grupos sujetos, es decir, grupos que no piensen, grupos que actúen en una especie de fantasma colectivo, donde todos repiten exactamente lo mismo, ya sea en lo social o en escuelas analíticas. ¿Sí? Bueno, por eso Pascal Guignard, en el libro este que vos decías, Morir por pensar, dice que el que piensa queda solo con los pies desnudos sobre el agua fría. O sea, no puede estar en un grupo si piensa. Y lamentablemente en ese tipo de grupos no. Aquí hay una propuesta de Guattari de grupos, que es como él piensa, hasta grupos terapéuticos, donde lejos de que haya un fantasma de grupo, hay un fantasma que se llama transicional, de transición. Pero avancemos un poquito ahora. Hay que persistir en el camino. Mis inhibiciones, como se ve, no alcanzan a expresarse sino a instancias de enunciados exteriores, y puesto que tengo que debatirme con citas, escogeré otras en una perspectiva salvadora. Bueno, acá tenemos a un Guattari que se va a refugiar ahora, nada más y nada menos que en Sigmund Freud, nuestro viejo conocido. Todos comenzamos leyendo a Freud alguna vez. Entonces, este Guattari ahora se va a refugiar en un Freud de psicología de las masas. ¿Sí? Va a tomar una edición de Peyote, que está en francés, que es traducido directamente del alemán. Este es un texto del 21 de Freud. Yo les quería compartir a ustedes, si puedo hacerlo de manera fácil. Denme un segundito, si es que yo puedo. No, aquí lo voy a poner. Esta es la edición, si ustedes la llegan a ver, Psicología colectiva y análisis del yo, Sigmund Freud.
¿sí? Es una traducción traducida del alemán por Yankelevich, revisada por el autor, ¿lo están viendo? O sea, revisada por Freud. Alguno me podrá preguntar por qué se tradujo psicología colectiva y no de masas. La verdad no tengo la respuesta. Me da la impresión que en alemán era de masas, pero habría que conocer alemán para ver por qué este traductor del alemán decide traducirlo como psicología colectiva. Pasa que es más afín a lo que Guattari está pensando, ¿eh? En nuestra edición castellana, para quienes la tengan en Freud, es el tomo 18 de Sigmund Freud, que tiene varios capítulos, es muy interesante. Yo le decía a Estela, estaría lindo en algún momento dedicarles unas reuniones de andamiajes a este texto de Freud, que en alemán es Messenpsychologie und Ich-Analysis. Habría que ver si Messen corresponde a colectivo o a masa. Pero ahora entramos directamente a lo que dice Freud, y lo que Estela va a leer es traducido del francés. Yo estuve cotejando con la edición en castellano, es parecida, no es igual, pero prefiero lo que va a leer Estela ahora. Dejo de compartir pantalla para no estar molestándolos. No importa. Ahí está. Cada vez que se manifiesta una enérgica tendencia a las formaciones colectivas, las neurosis se atenúan e incluso pueden desaparecer provisoriamente. Sigmund Freud haciendo una relación entre la neurosis, si se quiere individual, cada quien, el neurótico ese y ese, con lo colectivo. Él habla de formaciones colectivas. Sí, está hablando de formaciones Porque hay colectivas. pero formaciones colectivas. Está hablando de algo, o sea, Freud no dejó de lado la importancia de lo colectivo. Y está diciendo que hay una especie de cuestión antinómica entre la neurosis y lo colectivo. Por otra parte, hemos intentado con razón utilizar con un fin terapéutico esta hostilidad entre la neurosis y la formación colectiva. Incluso aquel que no lamenta la desaparición de las ilusiones religiosas en el mundo moderno, convendrá que en tanto que estas ilusiones conservan su fuerza, constituían para los que vivían bajo su dominio la mejor protección contra la O sea, neurosis. lo social como protección de la neurosis. Cierta pertenencia a un grupo social como protección de la neurosis. Yo había trabajado el texto, me imagino que muchos de ustedes lo habrán leído, Psicología de las masas y análisis del yo. Pero yo lo entendía en su momento, no sé, Estela dirá que sí o que no, como, bueno, una partición clara. La psicología para las masas, el psicoanálisis para el yo. Y acá me hace caer toda esta primera interpretación de hace tantos años, puesto que acá hay una especie de antinomia al mismo tiempo que una imbricación entre una cosa y la otra. Continuamos. Pero además está bueno porque dice que habla de la desaparición de las ilusiones religiosas y que en su lugar vendrían las formaciones estas Colectiva. colectivas, ¿no? Cuando desaparece la religión o quien deja de lado la religión. Inclusive no es difícil reconocer en todas las ediciones a sectas o comunidades místico-religiosas la expresión de una búsqueda de remedios indirectos contra todo tipo de neurosis. Todo esto se vincula con las tendencias sexuales directas y con las tendencias sexuales obstruidas. Como ven, Freud no disociaba el problema de la neurosis de lo que ha sido traducido con el término de formación colectiva. ¿Sí? Guayevian dice, ustedes ven muy bien. Freud no disociaba el problema de las neurosis de lo que ha sido traducido bajo el término de formación colectiva. Sí. Para él existe una serie continua entre el estado amoroso, la hipnosis y la formación colectiva. Aquí es donde retomo el aliento. En francés, que es muy lindo, dice, voilà, je reprends mon souffle. Sí. Freud tal vez me autorice a decir algo y a asociar libremente sobre estos temas, pero los perseguidores se adueñan nuevamente del micrófono. El club de Eso fans. es cierto. El club de fans te saca el micrófono. Bueno, en época de Lacan no accedía cualquiera al micrófono.
para hacer una pregunta. Bueno, Ni en muchos accedía, lugares también. ok, ¿no? ni accedía fácilmente a estar en los primeros lugares para poder grabar a Lacan. De allí que era La Planche, Pontalic, ellos pudieron hacer, digamos, las primeras transcripciones. Luego quedó completamente capturado por Jacques Alain Miller, del año 64 en adelante, lo que es el seminario de Lacan. Michael Lark además se casó con la hija de Lacan, con lo cual la transmisión pasó a ser una transmisión familiar del psicoanálisis y hereditaria. O heredad. Y cada vez que uno compra un seminario de Lacan en castellano, hay que decirlo con todas las letras. No es la enseñanza de Lacan, es la enseñanza de Miller, porque transcribe el texto. Ustedes fíjense cómo yo puedo, de una manera u otra, cambiar lo que se está escrito o lo que está diciendo Guattari. Si cuando uno transcribe, y uno es el que se hace uso de la palabra, es decir, uno está pasando su propia enseñanza. ¿Sí? Dale, vamos un poquito más que quiero después leer acá. Todo esto estará muy bien a nivel de la neurosis, hasta de la terapia institucional, pero no tienes el derecho a decir nada con relación al campo altamente responsable de la teoría del movimiento obrero o en el campo de la lucha de clases. Esto está entre comillas. Sí, porque esto es importante que, no poniendo en la claridad. Para Guattari lo inconsciente tiene un estatuto histórico, no edípico. Como que en el inconsciente estuviese la historia de todo lo epocal, y es por eso que piensa que el loco es como una especie de intérprete histórico y social de su tiempo. No es cualquier locura, es una locura relacionada con ciertos hechos sociales. Le estoy dando una punta importantísima si ustedes van a leer Mil Mesetas, porque Mil Mesetas, que continúa al Antiedipo, pero mantiene el mismo subtítulo, Capitalismo y Esquizofrenia, está agrupado por intensidades. 1000 mesetas, cada meseta es una intensidad. Ustedes van a poder ver que son no cronológicas. Pasa del año 0 al año menos, no sé, 2000, al año 2000, al año 1919 con Freud. Son intensidades. O sea que cuando Freud da la idea de las capas de cebolla, que se saca una capa y hay otra capa y otra capa, Guattari piensa en un inconsciente tomado por lo social y por lo histórico. El loco habla lo que el neurótico reprime. ¿Sí? Esto abre enormemente la idea de un psicoanálisis edípico, y también en este caso algo de lo que Freud decía en algún momento, aunque también quizás los freudianos más que nada, que el Edipo era como el complejo nodular de las neurosis y todo se reduce a esto. Acá hay unas líneas de fuga enorme que les digo, si lo piensan en topología, hay una continuidad Edipo social, pero también social Edipo. No hay Edipo sino a partir de lo social. ¿Sí? Cuando uno pensaría lo contrario. Es el Edipo el que arma la sociedad. Bueno, no, acá está diciendo otra cosa. Y está diciendo con una claridad enorme y una fuerza enorme, lo inconsciente está colonizado por lo social. Por eso es que el loco denuncia. Por eso es que el proceso esquizo que ponen de relieve está denunciando al escaparse de esto que se trata de otra cosa. No me puedo adelantar porque, bueno, lo hago. Porque vamos a llegar a la ecosofía, al universo, un montón de otras cosas. ¿Mm? Que hemos visto, por ejemplo, hace años cuando trabajamos el texto de Eduardo Kohn, Cómo piensan los bosques. Y les recuerdo el prefacio que había puesto allí. Philippe Descola, cuando le dice a Eduardo Kohn, bueno, vos te quedás con que los bosques piensan, pero ¿por qué no decir también que las piedras piensan? Fíjense, nos fuimos del inconsciente a las piedras, ya estamos hablando de otra cosa. ¿Sí? Bueno, sigue un poquito más, Estela, por favor. Es que no sé dónde me fue. Oye, ven ustedes que No. Freud, le da ahí. ¿Ven ustedes que Freud Yo nos ya lo disociaba? Bueno, repetilo. Bueno, como ven, Freud no disociaba el problema de la neurosis de lo que ha sido traducido con el término de formación colectiva. Para él existe una serie continua entre el estado amoroso, la hipnosis y la formación colectiva. Aquí es donde retomo el aliento.
Freud tal vez me autorice a decir algo y a asociar libremente sobre estos temas, pero los seguidores, los perseguidores, se adueñan nuevamente del micrófono. Y esto lo dice Freud. Todo esto estará muy bien a nivel de la neurosis, hasta de la terapia institucional, pero no tienes el derecho a decir nada con relación al campo altamente responsable de la teoría del movimiento obrero o en el campo de la lucha de las clases. Aclaro algo porque en ese texto está medio... no lo dice Freud, esto lo ponen como diciendo Como dice lo que acá, le tú- dicen. Claro, Ah, y como que le responden. Bueno, pero sí, porque ok, no está ok. bien ahí. No, Acá está sí, más claro. está raro. Sí, pero entonces vamos a Bueno, rectificarlo. Volver a leer. entonces, Le dicen a Guattari. claro, alguien toma el micrófono, leyendo el micrófono, pero no, Sí. no lo aclara, y le dicen, todo esto estará muy bien a nivel de la neurosis, hasta de la terapia institucional, pero no tienes el derecho a decir nada en relación al campo altamente responsable de la teoría del movimiento obrero o en el campo de la lucha de las clases, que es el gran tema, ¿no? Y que es, bueno, es el Tema tema, por eso el subtítulo es estaba y sigue capitalismo y estando, esquizofrenia. Y también en Lacan, cuando Lacan habla del discurso capitalista, discurso del amo, ¿no? Es decir, si bien el discurso capitalista sería un quinto discurso, pero también es como el cortocircuito de todos los demás discursos. Porque en tanto Lacan no teoriza el discurso del capitalismo, los demás discursos son cuadrípodos giratorios. Entonces puedes pasar de un discurso al otro. El capitalismo cortocircuita toda la producción de esos discursos y los frena, los fija, los sobrecodifica. Entonces, para Guattari, la lucha de clases, no solo en el sentido marxista, sino más allá de eso, es como la clave para poder pensar lo que está ocurriendo. Ahora les voy a leer rapidito en Psicología de las Masas, y después toma Estela de vuelta el texto, y después ya nos ponemos a conversar. ¿Cómo lo va diciendo Freud? Tomo verde, tomo 18, página 134. Me volví medio profesor hoy. La indagación psicoanalítica de la psiconeurosis nos ha enseñado que sus síntomas han de derivarse de aspiraciones sexuales directas que fueron reprimidas pero permanecieron activas. Podemos completar esta fórmula agregando o de aspiraciones sexuales de meta inhibida en que la inhibición no se logró acabadamente o dejó sitio a un regreso de la meta sexual reprimida. A estas circunstancias se debe que la neurosis vuelva asociales a sus víctimas, ¿sí? Que la neurosis asocializa, lo saca de la sociedad. Bueno, inhibición, síntoma de angustia. Aísla, lo saca. Repito, a estas circunstancias se debe que la neurosis vuelva asociales a sus víctimas, sacándolas de las habituales formaciones de masa. Puede decirse que la neurosis ejerce sobre la masa el mismo efecto destructivo que el enamoramiento. Porque el enamoramiento sacaría del grupo, esta es una hipótesis de Freud, y lo lleva a la pareja que se aparta para tener privacidad. De ahí la gran dificultad del amor grupal o del amor de pareja, como que van en choque. O de ciertas películas cuando ilustraban ese movimiento socialista, comunista, como unidad, como uno, donde entonces una pareja tiene un hijo y todos quieren criar y ponerle nombre, hasta que ella dice, no, pará, es mío el hijo y de mi pareja. No, le dicen. Eso es pensar burguesmente, el hijo es de todos. Entonces Freud está diciendo acá, bueno, pero el amor entonces va contra el instinto gregario, porque los amantes se apartan. Y esto lo dejamos, no puede uno hablar y decir todo, pero es un gran problema en algunas parejas cuando él o ella no quieren apartarse de los amigos y quieren llevar la pareja a un terreno de todo un grupo. Bueno, cuando dos están de acuerdo está bárbaro, pero cuando uno no dice, basta, estoy podrido de tus amigos, llego a casa y están tus amigos, y todo pasa por los amigos en una especie de estado deliberante. Lo dejamos para otra vez o para luego conversarlo. En cambio, dice, puede verse, sigo con Freud, que toda vez que se produce un violento impulso a la formación de masa, las neurosis ralean, es como que se achican, y al menos por cierto lapso pueden desaparecer. Yo supongo que ha leído este texto, pero yo no había dado
la importancia de lo que estaba diciendo. O sea, masa por un lado, neurosis por el otro. Luego una cierta asociación. Por eso, ya lo termino. Por eso he intentado con razón dar un uso de lo que vos leíste, pero en el castellano de Strachey. Por eso se ha intentado con razón dar un uso terapéutico al antagonismo entre neurosis y formación de masa. Aun quienes no lamentan la desaparición de las ilusiones religiosas en el mundo oculto de nuestros días, admitirán que, en la medida en que conservan vigencia, ofrecían a los coligados por ellas la más poderosa protección contra las neurosis. Claro, me refugio en el grupo, Que a en veces el grupo pensaba sujeto. el confort que da estar en grupo donde, no sé, todos hacen lo mismo, no tenés que pensar lo que vas a hacer. Está bien, vamos a dejar de leer acá y después damos participación. Claro, lo que señala Estela es el punto justo. Pero ¿de qué grupo hablamos? ¿De una masa o de un grupo? Y si hablamos de grupo, ¿todos los grupos son iguales? Por ejemplo, en el texto de Freud cita avión, no me acuerdo, perdón, Alebón, porque avión lo cita acá después Guattari. Abón, Alebón, avión lo cita después Guattari. ¿Qué es un grupo? ¿Qué es lo colectivo? La revolución que luego se va a llamar revolución molecular en Guattari está acá en ciernes, está acá en germen. Bueno, está bien, hablemos de grupos, pero no todos los grupos son cerrados. Hay grupos que se abren, hay grupos que tienen un sujeto de grupo que los une, que tienen un fantasma pero transicional y que no están planteados como un grupo que busca ser eterno y mantenerse por la eternidad. No es el mismo fantasma que se va a construir de grupo. Por ejemplo, como ejemplo que va a dar Guattari, lo veremos después en 15 días, aquel que entra al ejército, y esto lo viví porque yo hice servicio militar en Argentina cuando era obligatorio, donde uno pertenece al uniforme, una sola forma, y donde la gente quiere hacer carrera para llegar a general, no importando si es feliz o no en su casa. ¿Por qué? Porque hay una ilusión de eternidad, porque entra a un lugar que no va a morir nunca. Por ejemplo, el ejército. Mueren los soldados, muere el capitán, muere el general, pero siempre habrá más soldados y siempre habrá más generales. O sea, mi destino es subir en la estructura. Misma cosa que pasa en algunos laburos, ¿eh? Eh, no sé en México, por Mar o aquellos que viven en otros países, pero acá en Argentina se decía en un momento, en mi época de trabajador y estudiante al mismo tiempo, trabajaba en un banco y te decían, hay que ponerse la camiseta del banco. Supongo que esto traspasa a otros países. ¿Qué era ponerse la camiseta del banco? Que lo que importaba era el banco y no importaba lo que a uno le puede pasar en la casa. Agrego algo rápido. Acá Ya, decían ya, ya, ponerse. ya abro, Omar. Ok, Un instante nada más. Hago este ok. cierre y ya abro. Con esto dejamos la lectura y ahora le damos la palabra a Omar, que tiene ganas de decir algo y me parece muy lindo que pueda aportarlo. Además, me gusta que participen. Eh, pero quería hacer esta distinción porque es fundamental la propuesta de grupo en Guattari con un sujeto de grupo y con un grupo que se abre, pero se abre hasta ser contaminado por otros grupos y desaparecer. Y no como grupos cerrados, por ejemplo, un sindicato, ciertos partidos políticos, que quieren sobrepasar generaciones y generaciones y generaciones y formar fantasmas de grupo colectivizados que de alguna forma sean para todos el mismo fantasma. Y eso aborta necesariamente la creatividad. Bueno, Omar, ya que has tomado la palabra. Con relación a ponerse la camiseta, acá en México, en algunas áreas todavía le agregan un plus. Dicen, no únicamente se pongan la camiseta, súdenla. Ah, Bueno, claro. muy bien. Alienante y el deber ser dirigido al jefe o a la institución en la cual, en ejemplo, uno trabaja, o por aquí es el ejemplo del banco que decías, ¿no? Pero es ese plus, súdala, no te la pongas únicamente, suda tu camiseta.
Está muy bueno tu aporte porque marca el compromiso del cuerpo. No. Tu cuerpo nos pertenece, Sí, la colonización del cuerpo y de la... absolutamente, absolutamente. Está muy puntual, Omar, lo que estás señalando, da una vuelta más de tuerca a lo que yo venía diciendo, pero es efectivamente eso. Pertenecer a un grupo significa donar su cuerpo, donar su pensamiento, fijarse ese grupo, calcificarse en ese grupo. Y entonces ya no importa lo individual. Claro, Freud diría, te liberaste de la neurosis, pero pagando con tu ser. Si pasás a ser, como se decía, cómo hacer un omelette con jamón y queso, ustedes lo deben conocer, ¿no? Si no, es una tontería igual, ¿no? Pero ¿cómo se hace un omelette con jamón y queso? Se ponen, hace falta huevos, leche y jamón. ¿Qué pone la gallina? Bueno, la gallina pone los huevos. ¿Qué pone la vaca? La leche para hacer el queso. ¿Qué pone el chancho? Y uno responde rápidamente el jamón. No, no, pone la vida. Pone la vida para hacer el jamón. Bueno, este tipo de grupos lo que está proponiendo es no ponga leche o ponga su vida. Su realización personal es antinómica a nuestro fantasma de grupo. Usted no se realiza sino en la masa del grupo. Por eso digo, hay que hacer una lectura de Guattari muy precisa porque parece a veces, cuando se lo toma bajo cierta inclinación ideológica, que está proponiendo una especie de colectivización masificada, cuando lo que está armando, si se quiere, es una singularidad de grupo, ¿sí? Donde el fantasma de transición no es la sumatoria de todos los fantasmas que hacen un fantasma, sino que preserva la fantasmática de cada uno en el grupo. Imagínense lo heterodoxo y lo heterogéneo de un grupo que funcionara de esa manera. Bueno, la clínica Laborde es eso. A veces creo que Andamejes también, con lo caótico que es eso. Es salirse de una especie de psicosíntesis que transforma cada singularidad en nosotros. Como alguna vez dijo Miller, nosotros los lacanianos. ¿Qué es eso? El siniestro nosotros. Entonces, ¿cómo estar en grupo? Porque por lo que vemos, de alguna forma te puede sacar de la neurosis, te puede conectar con líneas de fuga, sin perder la singularidad. ¿Qué clase de grupo toleraría la singularidad de cada uno? Pero si se logra, ese grupo no sería un grupo sujeto ni, como decía Omar antes, jerarquizado y verticalizado, sino que sería un grupo que estaría en una transversalidad, ¿sí? Que no es igual por ahí que una horizontalidad, pero porque la horizontalidad estaría todo a nivel de dificultad de poder discriminar las cosas. Y en la transversalidad hay diferencias que se pueden ver, pero que no se jerarquizan. Al no jerarquizarse, las diferencias no se connotan en más o menos, en mejor o peor, en arriba o abajo, sino que se connotan simplemente como singularidades productoras de creatividad. Vayan pensando acá en cierto tipo de teatro, surrealismo en su grado más extremo, en el arte efímero, etcétera, etcétera. Bueno, ni que hablar del arte bruto, ¿no? El arte bruto, hecho por los locos, que Jean Dubuffet hizo toda una presentación mostrando que aún personas internadas seguían siendo artistas. Bueno, paso la palabra, Estela, si vos querés tomar. Me olvidé lo que es. Bueno, y otra cosa no puedes decir. Me quedó lo de la palabra herejía. Ah, bueno, Hereje. No, no, una frontera. Porque en realidad, desde la religión, el hereje es el que va contra la doctrina, sí. que no la cumple, digamos. Entonces es hereje. Entonces es una palabra fuerte. Y a veces no nos damos cuenta Porque de además impone una doctrina que dice eso. Sos un hereje, está queriendo imponer su propia doctrina, sí. o una que él adhiere.
Sí, sí, bueno, Pero no me acuerdo qué otra cosa. Bueno, pasamos la palabra a quien quiera aportar algo, decir algo, que siempre enriquece el debate. Bueno, perdón, la tomo otra vez la palabra. Dentro de todo lo que plantearon ahorita, me remitía a que lo difícil que es vivir la exclusión por la diferencia en cuanto al dogma. ¿Por qué? Porque a veces, más bien, me parece que esta cuestión de la erudición es lo que vende, es lo que se transmite. Lo que tú ponías de ejemplo, ¿dónde lo leíste? La página, el año, el autor. Estas referencias, entonces, es algo que se cierra a la posibilidad de otra lectura de aquel que está dialogando, platicando, porque se vende la idea académicamente del referente. Ha sido tradición de la academia en las universidades, digamos, al momento de la supervisión o del control, preguntan, Ese ¿dónde está punto, Mar, ese cómo es punto el es terrible, Edipo? Sí, ¿cómo claro. es el Edipo? ¿Cuál es el mecanismo de defensa? ¿Hay castración o no? ¿Cómo la manejó? O sea, entonces el sujeto se convierte en una erudición de que ya no es su experiencia y cómo se las arregla ante la vida, sino cómo leo lo que teóricamente o doctrinariamente está escrito de él o de ella, ¿no? Como sujeto. Y, Entonces, esa me parece de una claridad bárbara lo que decís. ¿Cómo tomo una mariposa y la pongo en un insectario sin matarla? Y si hago lo mismo con un paciente, lo pongo en el insectario y lo calcifico. ujú, Bueno, lo mato en sentido simbólico, porque iba a volar, porque iba a tener un montón por ahí de vías de fuga absolutamente singulares, por eso les decía esa revolución molecular, no una revolución molar que quiere cambiar un sistema, sino el cambio de cada quien, los distintos devenires que potencialmente cada sujeto tiene, infinitos devenires. Uno se podría pasar la vida deviniendo, de un devenir a otro devenir. Y todo eso va a quedar acotado, abortado, calcificado y fijado a una especie de Edipo que debe ser normativizado, ujú. normal, con ciertas dosis, y el analista una especie de traductor de este Edipo y ajustador de ese equilibrio. Omar, ¿quería Sí, decir algo más? sí, ya para concluir, no tomar demasiado, digo el micrófono, pero no el micrófono, en el sentido anterior. A mí me hace ruido y me simpatiza esta parte de insumisión, esta parte de aporte de cosas de la clínica, no tanto de la teoría, para mí, porque eso es como platicar o decir dónde está la teoría en la clínica, pero el momento en que uno vive en la clínica, la teoría no aparece. Y parece que Bueno, es esto primero que traté de explicar y de comentar, es lo que nos hemos abocado en mucho tiempo, ¿no? En mucho tiempo, pero por lo que decía, si el que se sale bueno, yo así lo entendí, lo leo, salirse del dogma cuesta, la exclusión, el señalamiento, eh, hasta las aversiones personales, ¿no? El odio, etcétera. sí, Y trae- también. tra- Bueno, tendría sí. uno que estar sostenido en una locura, digo entre comillas, para poder Lo, 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 atreverse. lo- lo notable, Omar, ¿sabes qué es para mí? Que esto puede quizás ser entendido y comprendido en muchos grupos, Ujú, donde ya están propuestos como grupos sujetos. Me parece que si uno se va a meter en el ejército, y bueno, el capitán manda. ya, Es como que voluntariamente entras a un lugar donde vos entendés que ahí la cuestión es piramidal, el árbol, por tomar de Lucy Guattari, y no el rizoma. Lo que es inexplicable e inentendible es que escuelas, la que sea, de análisis,
o que se precien de ser analíticas, tomen tomen el árbol, tomen el sistema piramidal, donde el que más años tiene es un experto y el que entra es un novato principiante, que debe hacer todo un recorrido como ascenso para llegar al saber. Eso es la cuestión para mí compleja, que pone en jaque, si se quiere, las escuelas analíticas como tal. Guattari no fundó una escuela, no se le ocurrió fundar una escuela. Y por lo que hemos visto, sobre todo la vez anterior, descentraba el psicoanálisis del analista, se lo saca al analista como dueño del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque las mismas escuelas se forjan en torno a un objeto llamado psicoanálisis y se lo apropian. Nosotros solo podemos hablar de psicoanálisis porque somos psicoanalistas y solo los psicoanalistas podemos hablar de psicoanálisis, como los neurólogos pueden hablar de, no sé, de los nervios. Lo vuelven un objeto. Y a mí me parece llamativo, porque si Lacan dice que el objeto es el objeto pequeño a, que es un objeto que no está en el mundo, como la cosa freudiana, el Das Ding, la famosa cosa, ¿no? Que no está, no es una realidad del mundo. ¿Cómo volverlo una realidad del mundo sin destruir al mismo tiempo el psicoanálisis? De la forma en que vos lo decías recién, Omar, vamos a supervisar, de control, el que es más antiguo controla al que es menos antiguo, y vamos a tomar una grilla, bueno, ¿dónde está el Edipo? ¿Encarnó el nombre del padre? ¿No encarnó el nombre del padre? ¿Le falta madre? ¿Le sobra padre? Todo en esa grilla. Entonces, ¿dónde queda el psicoanálisis? Esto es lo que a mí me parece llamativo, ¿no? Que escuelas que se llaman de psicoanálisis tengan tan poco de psicoanálisis. Escuelas llamadas de psicoanálisis que saben que el saber es supuesto, hagan de ese saber supuesto un saber referencial. Y ese es el saber. Y ahí están los sabios, los que más saben, los que menos saben, los más conocidos. El prestigio. Entonces el prestigio da la autoridad para poder hablar. Y el que no tiene prestigio, le sacan el micrófono, como dice Guattari. Y Aparte, de esta forma, sí, Ariel. ¿cuánto, cuánto saber, cuánta expertise se puede tener acerca del inconsciente? Como para decir, mira, yo soy más viejo, yo tengo más experiencia para escuchar el inconsciente, para interpretarlo, para trabajar con él, ¿no? Decir, bueno, yo soy psicoanalista, ¿no? La otra vez empecé a leer un poco el libro digital que había compartido Néstor Ribota. Pensando en el grupo, yo podría, como él habla un poco, decir que somos colegas porque somos psicólogos y hablaba de las fechas y me acordaba cuando él empezó a estudiar, hacía poco que recién estaba empezando el ejercicio profesional de la psicología y que empiezan a habilitar campos y empieza a tratar el tema, bueno, de la clínica, del psicólogo clínico en la universidad, le acercan el psicoanálisis de distintas formas en materia de psicopatología y demás. Y es interesante que cuando uno en la carrera de psicología tenés psicología institucional, tenés psicología de grupos, que vienen estos autores que han trabajado en las instituciones y justamente a mí lo que más me gustaba cuando estudiaba era leer gente que por estar en un determinado lugar, en una cárcel o en la comisaría en la madrugada como de Clerembault, o lo que hace Pichón Rivière con los grupos, que justamente hablando de grupos, decís, bueno, es esa invención, ¿no? Entonces está bueno por ahí decir, es más fácil llegar a un inconsciente histórico si uno hace todo este recorrido quizás como psicólogos clínicos, y estamos acá en el seminario, ¿no? Diciendo, no, yo soy de esta escuela, yo soy psicoanalista, y entrar en esa también, en esa cita de que quién lo dijo, lo viste a Lush en vivo o no, y todo ese tipo de cosas, también está bueno pensarse como colegas. Y yo que estoy trabajando acá en Tierra del Fuego y soy psicólogo clínico y bueno, estoy en andamiaje desde hace un montón de tiempo y podría decir, sí, soy psicoanalista, no entrar en esa, ¿no? Pero que estemos acá
nutriéndonos de esto, ¿no? Diciendo esta cuestión institucional en una época como esta, donde se viene tan fuerte en la institución, la organización, la tecnología, ese tecnofeudalismo del que se habla ahora, las complicaciones que trae al organismo psicofisiológico, porque por más que uno diga, bueno, el inconsciente primario y todas esas cosas que nos llevan al significante o a este inconsciente maquínico, es importante que están pasando cosas en el proceso secundario, en el organismo, con lo que pasa con esas instituciones que ya se ven amplificadas, ¿no? El poder que tiene el capitalismo, por decirlo así de alguna manera. Así que bueno, Es un, ahí paseando un poco por todo lo que estuvimos charlando y lo que hay. y bueno, ahí está, me parece, el desafío de cada uno que se instala como en esta propuesta de escuchar. Lacan definió con bastante claridad el hablante ser. Y creo que al decir hablante ser, no sé hasta dónde extendió de qué se trata eso. ¿Son solamente las personas, los hombres, o incluye animales, o cualquier cosa que hable? Pero más allá de esto, yo no escuché que Lacan diga el escuchante ser. Como si hubiera una especie de algo refractario que distingue el hablar del escuchar. Quizás no es tan fácil escuchar. Quizás justamente el problema sea escuchar lo que sea, ¿eh? La singularidad de esos discursos que hablan, pero que cuando se escuchan, si se escuchan con la oreja cerrada, como dice Stefan Ladó, cuando se tiene un martillo en la mano, todos los tornillos son clavos. Y bueno, si escucho de una manera, y bueno, me voy al Edipo. Y si no está, lo voy a producir de alguna manera, porque voy a empezar. Y su papá, y su mamá, y algo voy a introducir, hasta que aplaste ahí esta cuestión. Pero bueno, son nuestros desafíos. Y vos hablas de andamiajes, Ariel, y hace como 30 años que estamos haciendo cosas, sino más tiempo quizás. Y bueno, y van pasando pequeñas cosas que aplicará a cada uno de nosotros ver qué hace con esto. Porque el no haber identificación, como pasa en la masa, de person to person, sino que si hay identificación es a un tema, entonces se cae el imaginario y la consistencia. Y volvemos a lo que decía Omar antes. Bueno, entra el paciente. ¿Y la teoría dónde queda? Roberto Arari decía que la función del psicoanalista era una función sin funcionario. O sea, no funciona. Lacan decía que el lugar era el lugar de la falta en ser, la castración, bueno, un lugar del desecho, productivo si se quiere, pero desecho al fin, no el lugar del experto. Alush decía que lo que menos tiene un analista es ser experto en algo, como experto en psicoanálisis. Tengo un doctorado en psicoanálisis. Pero bueno, vuelvo a lo que decía Estela, la herejía, término muy fuerte, condena al otro al ostracismo, a la muerte política, a la muerte como analista. Es lo primero que se dice, vos no sos analista porque lo que vos hacés no es psicoanálisis. Bueno, tomo lo que decía Ariel, y bueno, ¿y qué es psicoanálisis? A ver, ¿cuál es la frontera? ¿Dónde empieza el psicoanálisis y dónde termina? Y- Breve, y en esto último también Freud tuvo algo de responsabilidad cuando el Chibolet, quien no hablaba de Freud, el Edipo no era analista, y él lo dice en Pero algún texto. me parece que en el Yo y el Ello, donde hace la cita, me parece que refiere al distingo consciente-inconsciente. Sí. Chevrolet alude a que si no distinguimos, si hacemos caer la idea de inconsciente, entonces no somos psicoanalistas. Y lo que me parece está diciendo Omar acá es, y les va la vida, porque en eso que vos estás señalando de si volé o si volé, distinguían al extranjero del propio y lo mataban. Y lo Bueno, mataban. igual yo siempre, sí, sabes que siempre, no es que, porque a veces me dice lo defiendo a Fred, no, pero yo siempre trato de
de ubicar el lugar que le ocupó Néstor. Él fue el primero, digamos. O sea, él, no sé, creó, inventó, imaginó, no sé, toda esta cuestión por la que hoy estamos hablando acá. Entonces me parece que era distinto, ¿no? Pensarlo desde ahora, claro, sí, lo vemos como vos lo decís, pero ubicándonos en su momento, en su tiempo, en su situación en relación al psicoanálisis, que era el primero, y bueno, Sí, es que, y no es defensa, es no, que no, me porque parece que además hay una te iba a lectura. decir otra cosa. Para mí, la letra Y es una letra fantástica. Y me parece que el psicoanálisis tendría que, como decía Luce, escribirse con Y. ¿Te acordás cuando lo decía en Córdoba? Psicoanálisis, que en francés es con Es Y, con ¿eh? Y, claro. En francés es con Y. Porque la letra Y es, no sé, ¿cómo decirlo? Tiene un, separa y junta al mismo tiempo. Confluyen. Como si yo dijera, lo que dijo Mari y lo que dijo Estela no está en contradicción. Vos hablas del grafo, de gráfica. Sí, es ponerle Y. Son Claro que, dos líneas que confluyen en una. claro, pero ¿por qué? Porque es cierto lo que decís vos. Sí, no, yo lo dije, que sí. Claro, el creador tiene que ser muy fuerte, muy firme. Yo creo que eso fue Tiene que fundamental. entrar a los hachazos, porque está haciéndolo. Pero también es cierto lo que dice Sí, Omar, absolutamente. porque luego, a partir de Gibolé, los Yo no freudianos sé si eran agarraron las peores que los armas. lacanianos. No, la misma historia. Sí, Agarraron las armas y no dudaban en disparar en cualquiera que no dijera inconsciente o que dijera che, pero y tal cosa, o que dejara el Edipo. Entonces sí, sí, es la letra Y ¿qué es lo que que, sostenía su teoría? Entonces, bueno, de esa manera, me parece que esto ya hablábamos de ciertas cosas clínicas. Me parece que un análisis bien llevado lleva a que aquel que consulta sustituya la letra O por la letra Y. Ya no es esto o aquello, o me separo, o me jodo y me quedo en mi matrimonio, o tal cosa. No, la Y, que tiene una vertiente muy creativa. Voy al cine y al teatro. Primero al cine y después voy al teatro. ¿Eh? qué lindo. Bueno, vamos al cine y al teatro. Me va a salir unos pesos este tiempo. Creo que está bueno. Bueno, Pero, y vos siguiendo esto sí. de la gráfica, digamos, de la I, la O cierra, es cerrada. Y Con lo bueno, cual, claro, es excluyente. claro, Por eso después en excluye. el seminario 11 Lacan trabaja el Claro. nivel de la alienación, la inclusión, la exclusión, y la letra Y tiene algo de eso. Lo lindo es que separa al mismo tiempo que mantiene la distancia, por así decirlo. Sí. Bueno, en este Sí, no texto de Psicología de las Masas es donde fue toma de Schopenhauer la idea de los puercoespines en el amor, de tomar una distancia. Eso está muy bien. Sí, sí, ni muy juntos porque te pinchas, ni muy lejos porque te morís de frío. Néstor, ¿querés decir algo? No, no, Ah, bueno, ya que estás ahí, ¿no quieres aportar algo? tengo una anécdota de unos Dale, 25 te años escuchamos. atrás, ¿Cómo no? que tiene que ver con lo institucional y Lacan y Freud. Eh, Voy a citar una frase textual de alguien que dijo una cosa que lo interesante es la textualidad, o sea, lo que dijo, ¿no? Yo vivo en una ciudad a 150 kilómetros de Córdoba capital y hace unos 25 años ya nos juntamos con otros colegas a leer Freud y Lacan cuando empezábamos con el entusiasmo de estas lecturas y ya había gente que se analizaba, por supuesto, todos nos analizábamos en Córdoba, y bueno, y venían gente de la multinacional de Miller a la ciudad a hacer supervisiones grupales. Eso ya es medio, algo más clínico que eso, más médico, bueno, supervisiones grupales. Y nosotros estábamos entusiasmados con la lectura de Freud, de Lacan, de un seminario, y esta persona que venía a supervisar y a su vez tenía pacientes ahí en el grupo este, o el grupo, no sé qué, nos reúne un sábado a la mañana y nos dice, pero es textual esto, que se había enterado, obviamente, por la situación, supongo, del análisis, que acá en esta ciudad nosotros nos estábamos juntando, queríamos armar como en ese espacio de supervisión, que estábamos leyendo por nuestra cuenta a Freud y Lacan y nos pregunta que por qué, en nombre de quién invocábamos
invocamos a los significantes Freud y Lacan. Así que la mayoría no supo qué decir. Yo me puse un poco, no sabía por qué, pero digo, ¿cómo podía ser que no podía leer? No podíamos juntarnos 4 o 5 ñatos a leer y que no, porque había que hacerlo con los significantes caros al psicoanálisis de Freud y Lacan y que no sé qué. Bueno, yo no sé por qué me enojé, me levanté y me fui y me dijo que si yo tenía análisis, que me faltaba análisis. Bueno, eh, digo de lo Esa era otra institucional. forma, Claro, claro, sí, otra forma, Néstor, de decir hereje. A vos te falta análisis. claro. Ese era Claro, eso. Vení conmigo que te cobro, faltaba que digan después. Que la verdad claro, sí, es seguramente. En esa época sí, pero bueno, no podíamos juntarnos por nuestra cuenta, 5 o 6 personas, a leer. Pero me quedó siempre para invocar. ¿En nombre de quién invocan a ese Freud y cuando Lacan? todos te preguntaban también con quién hiciste grupo de estudio o con quién estás haciendo trabajo con tus estudiantes, tenías que sí o sí estar con alguien Y haciendo grupo bueno, de porque era estudio. Claro, Te remitías a esa persona. ser un buen lacaniano, ¿no? Sí, Ahora, lo que dice Néstor tiene una sola respuesta: ¿en nombre de quién? En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. el hijo te falta. invocar, El claro. padre, el Y hijo. del Hijo. Padre, vos Ella es más llamaste religiosa que yo. Uf, Bueno, no sí, saben cuánto. sí es esto. Bueno, Néstor, te comprometemos algún miércoles que tomes Que nos una cuentes lo parte del libro, para eso lo habíamos contarnos cómo hecho. es tu libro. Así que de Yo tengo acá Dale, algunas cosas. a fin de año, bueno, ya leyó algunas cosas, te tomas una media reunión y nos contás cómo lo armaste, y bueno, nos ilustrás un encantado, poco porque respecto de tu libro. encantado. El entusiasmo salió de estas reuniones, así que encantado. Yo quiero decir que a mí la verdad que me, no es me asombra, no sé, me gusta. Sería así, las cosas que salen, porque a veces son cosas tan distintas a las que uno pensó, que te hacen pensar otras cosas, y les cuento que no sé si todos leen en la página de Facebook. Ah, no, porque me lo mandan por privado. A veces me mandan cosas, nos mandan cosas larguísimas que pensaron, y la verdad que es tanto que a veces yo particularmente me quedo sin respuestas. Les digo, qué bárbaro, qué genial. Y la gente dice que lo ven después, la grabación, y se quedaron pensando. Esto ayer cuando yo te comentaba de alguien que mandó un extensísimo comentario, y yo decía, qué bueno, ¿no? Que después sigue esto, continúa en cada quien, en lo que vos decís, Sí. en cada uno, aunque no esté acá en un grupo, cada uno, esto le despierta lo que escuchan en ustedes, en lo que hablan en todo, ¿no? Porque a veces dicen, lo que se habló después me parece que pasa por ahí. A veces la cantidad de... Hay andamiajes que tienen 500 vistas, algunas de las charlas que hice con Carlos Segovia, 1400. Es impresionante, evidentemente, las redes, cómo se difunde algo. Y quizás esto Y de las aparte, redes muy sea también... importante, perdón, en el tema de Sí. las redes, es que acá no se intenta vender nada. Vos podés estar No, en no. todas las redes si querés, pero no estás tratando de vender nada, captar la atención No de la tenemos gente, sponsors, hacer un Ariel. algoritmo, editarlo para que la gente lo quiera tener más reproducciones, buscar un community No, manager. jamás editamos, aún Ese, a pesar de que hemos dicho cosas ridículas, que uno diría, más vale saco esto. Siempre salen en crudo, una vez que ponemos fin y otra cosa. Pero bueno, si les parece, vamos cerrando, salvo que alguien quiera aportar algo más y ya nos seguimos viendo en 15 días. Vamos a continuar la lectura de este mismo texto porque tiene cosas importantes antes de pasar a otro. Eh, yo lo conseguí, me costó mucho conseguirlo en castellano. Félix Guattari, Psicoanálisis y Transversalidad. Está en castellano, se editó en algún momento, creo Sí, que es yo leí. siglo XXI Argentina. Yo, en serio les digo, me costó muchísimo, estuve meses buscándolo. Por ahí alguien lo encuentre Pues, Sí. más rápido, Yo ¿no? lo tengo fotocopiado, pero sí, en una muy mala copia, en un PDF muy malo, Claro, sí. mira, puede no ser. tuve Poquito tiempo de más. verlo. Fíjate lo que dice acá. Impreso en los talleres gráficos en Buenos Aires en junio de 1976. Ah, bueno.
tirada de 4.000 ejemplares solamente. Claro, conseguí uno, por eso no lo encontraba. Y el que yo encontré en París, del texto original francés, era una reedición, también difícil de conseguir. Como quizá, como que hubiera algo con Guattari que se difunde, ya que Ariel decía lo que se vende, se difunde ante Edipo 1.000 mesetas. Ahí se pone toda la inversión. Todo lo demás está más como oculto. Pero es un Guattari del principio absolutamente creativo. Se ve que decía lo que pensaba, lo dijo lo que leía Estela. Sí. Voy a decir las cosas como me salen. Qué lindo poder decir las cosas como a uno le salen. Se dice que Freud guardaba un único libro de su juventud. Uno solo parece que guardaba. Que no me acuerdo el autor ahora, pero sí el título. ¿Cómo ser un escritor original en 3 días? Y en ese libro que Freud tenía, Borne, algo ahí así. está. Sí, sí, algo así. Sí. Y parece ser que el método era escriba durante 3 días. Freud leyendo esto en la juventud, miren el método freudiano después. Escriba durante 3 días sin hacer ningún tipo de selección y sin leer lo que escribe, 3 días. Descanso, obviamente. Retome, siga. Y luego lea lo que usted escribió, se va a sorprender, dice, lo bien que usted ha escrito. Anímese, que salga, que fluya. ¿Sí? Bueno, ¿estamos? Buenas noches. Bueno, hasta dentro de 15. En 15 Buenas días noches. continuamos. Un Gracias, gusto verlos. Estela. Hasta la Gracias, próxima. Eduardo. Chao. Chao, Hasta chao, hasta luego. Que luego. estén bien.